El Pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó el informe jurídico para viabilizar el reclamo ingresado por Yacu Pérez en relación al pedido de recuento de los votos acordado con Guillermo Lasso. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gusto estar contigo. Consejero, nos fuimos al feriado pensando en que había un acuerdo político de que las cosas se iban a arreglar y regresamos del feriado con un acuerdo completamente roto ya, según las últimas declaraciones de Yacu Pérez, y con un consejo electoral que no toma las decisiones para que avance el proceso. ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral si ya se había mantenido reuniones con los candidatos, con los veedores? ¿Por qué? Mira, en todo proceso de negociación siempre hay un conjunto de circunstancias que van acondicionándose la concreción final de la negociación. Esto pasa en todas las negociaciones, en todo el mundo y en todas las materias. En este caso, más allá del acuerdo del viernes, que fue un acuerdo del cual yo me siento profundamente orgulloso y que lo impulsé con absoluto, siquiera hasta protagonismo, lastimoso que tengo que decirlo yo, pero lo hice con mucho puño desde mi lado. Yo creo que lo fundamental que ocurre es de que luego de eso comenzaron a abrirse, con razón o sin ella, comenzaron a abrirse posiciones que complementaban la concreción de ese acuerdo. Hubo una serie de cartas de un lado, una serie de mesas que se ponían como susceptibles de recuento por otro, se fueron sumando nuevas desconfianzas en lugar de desizarse las confianzas. El primer elemento es una pésima conducción. Una pésima conducción de esto que se realizó, como fue a vista de todo el país, la conducción que se hizo el día viernes de la reunión, la parte que fue pública. En la privada no hubo ningún cambio, sigo siendo igualmente mala. El tema central es de que fueron apareciendo, ¿no es cierto?, nuevas desconfianzas. Por un lado tenías tú la desconfianza del grupo o de Yacu Pérez respecto a la votación en Guayas, que primero sobre Guayaquil y después se extendió hacia Guayas, que era una desconfianza de que podía ya haber hecho un fraude y Lasso la absolvió diciendo: señores, yo abro toda la posibilidad de que desde mi lado no tengo nada que ocultar, Guayas va entero. Y este fue el primer paso de construcción del cual yo creo que nadie se ha desdicho, de recuento, que sea un recuento de Guayas. Después de eso, el paso segundo fue, no es verdad, cuáles otras provincias podían entrar dentro de ese recuento, ¿no es verdad? Y yo mismo propuse entonces de que sea un tamaño similar al de Guayas, y se introdujo 7 provincias más o menos en ese tamaño, y fueron aceptadas. Luego Yacu Pérez propuso más provincias, y estas generaron desconfianza en el candidato Lasso. Y claro, este proceso de generación de confianzas y desconfianzas tiene que trabajarse, tiene que hacerse. Y claro, Consejero, para suturarlas necesita sentar a las partes y no hacer errores como presentar un informe jurídico que es un mamotreto. Consejero, hay una ley, hay un código de la democracia que se debe respetar. Claro. Ahora, usted ha dicho, sí, este acuerdo que es político, un acuerdo al que han llegado los 2 candidatos, que está muy bien porque en un inicio se vio que se podía dialogar entre partes distintas y era un ejemplo para el país, pero a la larga la ley es la ley y no se puede pasar por encima de la ley, y ustedes, los consejeros, conocían lo que dice la ley, es decir, sabían que no se podía hacer lo que pedía el candidato Yacu Pérez porque no estaba contemplado en la ley. Una cosa es un acuerdo político al que llegan y que debe ser aplaudido entre 2 candidatos que han sido opositores toda la vida porque da un ejemplo de democracia, pero otra cosa es hacer lo que la ley dice, y para eso están ustedes, los consejeros, para eso está el Consejo Nacional Electoral. Mira, Gisela, te voy a comentar, tal vez con un poquito de paciencia, te voy a comentar que este no es un acuerdo ilegal, no. Esto se llama, en la técnica de negociación en el mundo, se llama acuerdos supralegales. Okay. Es decir, que están por encima
de la letra positiva de la ley y asumen los principios fundamentales de la legislación internacional, de los derechos humanos, de la legislación ecuatoriana, y hay una base para la legislación ecuatoriana que es la obligación que tiene el Consejo de vigilar los acuerdos que se produzcan y vigilar la transparencia de las elecciones. Un acuerdo supralegal es igual que lo como se llama Naciones Unidas, es una entidad supranacional, más allá de las naciones. Esa calidad de supranacional, por ejemplo, a Naciones Unidas, le permite negociar la paz en el mundo. En los acuerdos se producen dentro de otro tipo de nivel de organizaciones, se habla de acuerdos supralegales. Para decirlo en términos más razonables, no es un acuerdo ilegal, o sea, contrario a la ley. Eso lo pueden ver, eso solamente lo ven aquellos que no tienen una comprensión cabal de lo que es el derecho en el mundo. Este es, para decirlo más rápidamente, es un acuerdo que está en el borde de la ley, llamaríamos, para decirlo en mi lenguaje, alegal, para no decirlo supralegal, como corresponde hablar en un lenguaje más adecuado. Pero, ¿qué significa un acuerdo legal? El que tienes tú si está de por medio el interés de la nación, que es la quietud, la certidumbre, el bienestar, la tranquilidad, la no violencia, la supralegalidad te permite invocar a los acuerdos de convivencia en el mundo y los acuerdos de convivencia de tu constitución y en base a ellos trabajarlos. El tener que referirse solamente a la letra de un literal, a veces eso está bien para quien no tiene más perspectivas, no es tu caso. Es el caso, sin embargo, de quienes creen. Me imagino que ni tampoco el caso de la OEA, que también está pidiendo al Consejo Nacional del Ecuador que por favor tome una decisión ante lo que está sucediendo internacionalmente. Lo hace desde la perspectiva supralegal en relación a la legislación internacional, en relación a lo que ellos han mediado en muchísimos países de América Latina en situaciones similares a esta. Lo que está diciendo la OEA es, señores, tomen una decisión en base, vean cómo yo he hecho en varios países de América Latina. Entonces, consejero, ¿sí es posible el reconteo de los votos como plantea el candidato Yacu Pérez o como lo planteó en el acuerdo? Mira, desde mi punto de vista está hecho la base central en torno a la cual debería darse un acuerdo, que es el reconteo de la provincia, ya no de Guayaquil solamente, sino de toda la provincia del Guayas. La segunda parte de un acuerdo es que debe haber un reconteo sobre las 6 provincias más grandes, Y ahora queda de un lado, lo único que falta es un acuerdo sobre la cola del ratón, la parte más pequeñita cuantitativamente. ¿Pero por qué se generan ahí susceptibilidades? Porque son justamente los lugares donde el candidato Pérez ganó las elecciones. Entonces hay una susceptibilidad del candidato Lasso, que dice por qué quieren recontar ahí donde él ganó las elecciones, y él genera una serie de susceptibilidades que después de las cuales puede tener razón o no. Eso no me corresponde a mí juzgarlo de cara a los medios de comunicación. Me corresponde sentarme en una mesa de negociación y a las dos partes crear una forma de confianza entre las dos. Yo lo seguiré haciendo hasta cuando pueda y hasta cuando deba y hasta cuando tome la decisión de hacerlo. Si algo he aprendido a lo largo de muchos años de negociación en muchos lugares del mundo es que la única forma de salir de una negociación estancada es volviendo a negociar. Oportunamente, con inteligencia y sin mamotretos jurídicos como los que me entregaron el día de ayer. Sobre ese mamotreto jurídico que usted acaba de mencionar, la reunión. Justamente sobre ese mamotreto jurídico que usted acaba de mencionar, la presidenta Diana Tamain y la consejera Estela Cero, entiendo que votaron a favor de aprobar ese informe al que usted llamó mamotreto. José Cabrera estuvo en contra, Enrique Pita se abstuvo y usted abandonó la reunión sin pronunciarse, muy molesto por lo que nos acaba de decir. Explíquenos brevemente, por favor, por qué considera que este documento tenía un sentido unilateral. Porque es muy sencillo, mira, es muy sencillo por lo siguiente. Cuando tú construyes un documento que tiene que expresar una negociación de la envergadura que es y darle sustento jurídico, lo primero que tienes que hacer, ¿no es cierto?, es reconstruir la historia de cómo las partes confluyeron a la negociación y consiguientemente recoger lo que ocurrió el día viernes, primer elemento. Tienes que recoger también el elemento con que terminó, en un acuerdo. No es verdad, un acuerdo por escrito. Tienes que recoger lo que las partes han dicho en el camino. ¿Y por qué está parcializado? Lasso ha puesto 2 cartas y Yacu ha puesto 100 actas. Esas 2 cosas tienen que intervenir. Y luego de eso tienes que tomar la fuerza jurídica para decir el punto de equilibrio de una negociación es este.
Así es como se negocia en todos los lados del mundo en que hay una vocación, viendo la integralidad y viendo la estrategia de hacia dónde va el país y por qué lo negocias en nombre del país y para poder resolver un tema nacional. Así es como se negocia en todos los lugares del mundo. Consejero, pero si yo tengo un informe que lo único que hace es recoger una de las partes, obviamente eso significa que la persona que condujo ese informe, la elaboración de ese informe, porque los informes que eleva la presidenta al plenario del Consejo son con su anuencia, con su visto bueno, con su conducción. Si eleva un informe que no es un informe plenamente equilibrado, sino un informe desequilibrado, entonces evidentemente está mostrando que hay una mala conducción. Consejero, la segunda vuelta es ya el próximo 11 de abril. ¿Cuándo va a saber el país quién va a pasar a la segunda vuelta? Mira, cuando se rompen las negociaciones es muy fácil, sacudirán a lo que ya está hecho. Si aquí no hay ningún problema. Aquí el problema se armó en Guayaquil, cuando debíamos tener una reunión en la cual se debía conocer exactamente cuál es el resultado de la elección presidencial, provincia por provincia, cosa que ya hemos avanzado sustantivamente. El momento que yo me prestaba a ir a la reunión para eso, encontré que había sido cancelada por parte de la presidenta, ni siquiera suspendida, sino cancelada. Menos mal que ayer se avanzó, este rato ya están todos los resultados, este rato reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Eso se llama virtualmente una proclamación. Lo único que falta para ingresar allí son los datos de las circunscripciones del exterior. Los datos ya están virtualmente proclamados. No hay ninguna diferencia. Eso es lo que se logró vencer. Luego de habernos tenido 48 horas sentados en hotel en Guayaquil, logramos tener esta cosa acá el día de hoy. ¿No se pudo prever, consejero, los problemas que se están dando ahora, luego de lo que vivimos en las elecciones del 2017, más las elecciones del 2019, con este Consejo Nacional Electoral? ¿No había la forma de prever? Ahora, sobre todo lo que pasó el día de las elecciones, consejero, en donde sale la presidenta, que dicen todos los analistas políticos, los expresidentes de los anteriores consejos nacionales electorales, que dicen que justamente esto se desató por el tema del conteo rápido, porque un consejero salió a desmentir a la presidenta de que las cifras no eran la que había dicho, que no pasaba Yacu la segunda vuelta, sino que el que pasaba era Lasso, y eso fue lo que desató, según los expertos, no lo digo yo, según lo que se oye de todos los análisis sobre este tema, es que eso desató el problema que estamos viviendo ahora. Mira, en los orígenes circunstanciales puede ser así. Yo lo que te puedo decir son lo que tengo como datos objetivos. El primero es que los consejeros convinimos un protocolo para el manejo de los resultados del conteo rápido y bajó la persona según ese protocolo, el muestrista, y nos entregó esos resultados. La presidenta no leyó lo que estaba convenido, que era que se lean las franjas. Leyó el resultado y las franjas. Entonces, al leer el resultado y las franjas, evidentemente se generó una confusión. Debía leer solamente las franjas. Y eso yo mismo le mostré cómo se hace una lectura por franjas en estadística. No lo hizo así y generó esta cosa que se han generado. Pero yo no veo al conteo rápido sino como lo que es. El conteo rápido es un fuego pirotécnico. Se acaba en el momento en que se anuncia. Es igual, es una encuesta, es solamente una encuesta, con proyecciones ciertamente sobre el conjunto del resultado, proyecciones ciertas, el conteo rápido tiene buenas proyecciones, pero no pasa de ser sino eso, una encuesta donde hay unas bandas de error y claramente podían invertirse. Eso ya yo lo dejo a ese error, lo dejo archivado en el camino, error que yo no lo cometí, lo dejo archivado en el camino porque ese fue un fuego pirotécnico y la gente que le gusta lanzar fuegos pirotécnicos goza de las luces efímeras de los fuegos pirotécnicos. Ahora, consejero, ¿no cree que lo que está pasando puede quitar legitimidad a la elección presidencial? Todo lo que está pasando en este momento, ¿no cree que estamos perdiendo en democracia por todo lo que se está dando hoy? Absolutamente sí, Gisela, absolutamente sí. Y yo me siento, por eso ayer me levanté y me fui porque yo no estaba de acuerdo con la conducción que se hizo. Y me fui porque no podía estar de acuerdo. Una opción que tiene uno siempre es la de votar positivo, negativo, abstenerse,
o no participar de una sesión de un colegiado. Yo tomé la cuarta opción, que es de levantarme para expresar mi desacuerdo a cómo estaba siendo conducido. Porque yo ayer había pedido a la presidenta que no presente ese mamotreto, que ese mamotreto no podía pasar, que eso no condecía con el acuerdo que se había llegado en el país. Y la presidenta hizo lo contrario, lo sometió y consiguientemente pasó lo que iba a pasar. Una vez que eso ha terminado, ya el mamotreto y la mala conducción que queden también como parte de los lunares de este proceso. Ahora lo importante, Gisela, es que una buena elección, una elección que sí tuvo un resultado, una elección que fue hecha en términos limpios, una elección que tuvo una gran colaboración ciudadana, una elección que tiene un ganador, porque hay que reconocer que tiene un ganador y que tiene dos personas en la disputa por el segundo lugar que tienen que terminar eso, luego pasan todos los trámites jurídicos posibles. Entonces, esto es lo que hay que evitar que se deslegitime. Y para eso no hay que cometer torpezas, hay que funcionar con inteligencia, hay que funcionar con cautela, no perder la capacidad de concertación. Yo sigo jurando que de toda negociación, por larga que ésta sea, por difícil que ésta sea, por riesgosa que ésta sea, por someterte a los insultos que te someten algunas personas que te los den. Y ahora seguiré haciendo. Yo creo en las negociaciones en democracia. La democracia es deliberación y es negociación. No es imposición de mayorías. No es imposición de mayorías. ¿Y qué dice la mayoría sirve para elegir presidente, no para deliberar. Consejero, y según la ley que rige a las acciones del Consejo Nacional Electoral, ¿es posible anunciar el ganador de la segunda vuelta y después hacer el reconteo? Mira, este rato está anunciado ya. Este rato ya está anunciado cómo está el orden, porque han sido entregados los resultados de todas y cada una de las provincias. ¿El resultado es que Lasso pasa a la segunda vuelta? Y está ahí, y hay una diferencia de 30,000 votos respecto al tercero. Pero puede ser sujeto a impugnación, puede ser sujeto a otras acciones frente al contencioso electoral. Este rato ya está virtualmente programado. Virtualmente quiere decir que falta una formalidad nada más. Virtualmente, es decir, en términos reales, ya está programado. Y esto es lo que ha ocurrido. Ya hemos reconocido, todos y cada uno de los consejeros hemos reconocido el resultado provincia a provincia. ¿Esto va a retrasar el cronograma de la elección presidencial? Mira, yo creo que no debe retrasarlo en ningún modo, porque el calendario electoral está vigente, primero, y segundo, si es que hay reconteo, si vuelve a tener vida el acuerdo, ese acuerdo podrá realizarse tecnológicamente en 2 o 3 o 4 días, pero puede hacérselo. Si eso no es problema. El problema no está allí, el problema está en que los términos de la campaña de la segunda vuelta puedan hacerse en términos equitativos, de que la persona los dos candidatos que pasen ante la segunda vuelta sean plenamente reconocidos, de que no sea esto producto de un acto violento en el país, que nadie, los votos no se fabrican ni con movilizaciones ni con insultos, se hacen con racionalidad, con calidad, con una posición de ecuatorianos funcionando por el Ecuador, nada más. Bueno, ya fue claro, Yacu Pérez, en la última declaración que dio el día de hoy, hace pocos minutos, dijo que la movilización social, sin ella, es difícil de que se acepte la razón y la voluntad del pueblo, fue lo que dijo Yacu Pérez. Es decir, no está de acuerdo y seguirá insistiendo con que se trata de un fraude electoral. Yo creo que fraude es una palabra tremendamente difícil de manejar. Para manejarla hay que tener mucha fortaleza en la razón y en las pruebas. Cuando uno habla de eso, y la palabra fraude es una palabra que aflora muy rápidamente a los labios de todos. Yo creo que no tener tanta facilidad para invocarla supone mucha inteligencia emocional, y yo creo que Yacu Pérez en su momento mostró que la tenía cuando pudo sentarse a conversar. Que uno pierda a ratos los rasgos de su personalidad es otro tema, porque a veces uno es prisionero de sus fantasmas, es prisionero de todos, incluyéndose de sus aliados. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral pueda pronto darle una respuesta, no solo a los candidatos, sino a todo el país, porque la estamos esperando. Consejero, yo le agradezco mucho, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ti, Gisela. Luis Verde Soto. Habrá esa respuesta. Esperemos que sí. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.